Hola chicos y chicas, bueno, hoy vamos a ver ya qué son los ángulos complementarios y suplementarios. En primer lugar, antes de empezar y ya mirando esta pantalla que tenemos aquí, quiero que empecemos recordando lo que vimos en el último vídeo que, si os acordáis, vimos que eran los ángulos consecutivos y adyacentes. Por lo tanto, vamos a fijarnos en estos dos ángulos, bueno, estos cuatro ángulos que tenemos aquí y vamos a recordar un poquito los conceptos que ya aprendimos en el vídeo anterior. En primer lugar, vamos a fijarnos en el ángulo que tenemos a la izquierda, ¿de acuerdo? Este que tenemos aquí, como podéis ver, que se está moviendo, tenemos el ángulo A en verde, marcado en verde, el ángulo B marcado en azul y el ángulo C marcado en rojo. El ángulo C, si os fijáis, está englobando el ángulo A y el ángulo B, y eso nos va a hacer falta en lo que vamos a ver hoy con los ángulos complementarios y suplementarios. Pero la primera pregunta que quiero haceros para recordar lo del vídeo anterior es, ¿estos dos ángulos que tenemos aquí son complementarios o son consecutivos o son adyacentes? En este caso vamos a comprobar que tanto el ángulo A como el ángulo B comparten el vértice, ¿de acuerdo? Y tienen un lado común, que es este que tenemos aquí que se está moviendo. Por lo tanto, ahora nos fijamos, los lados no comunes, que son este lado de aquí y este lado de aquí, ¿forman parte de la misma recta? No. Por lo tanto, son ángulos consecutivos, ¿de acuerdo? Porque comparten el vértice y tienen un lado común. Y ahora vamos a ver estos ángulos que tenemos aquí en el lado derecho de la pantalla. Tenemos marcado en verde el ángulo D, tenemos en azul el ángulo E y en color rojo tenemos el ángulo F que engloba el ángulo B más el ángulo D, es decir, la amplitud del ángulo E más la amplitud del ángulo D. Y vamos a hacer lo mismo. Yo ahora os pregunto, ¿este ángulo es consecutivo o es adyacente? Pues vamos a ver. En principio, el ángulo E y el ángulo D ¿tienen en común el vértice? Sí, el vértice es el mismo. ¿Tienen en común un lado? Sí, este que se nos está moviendo para aquí y para allá es el lado común. Y ahora, los lados no comunes, que son este y este, ¿forman parte de la misma recta? Sí, forman parte de esta misma recta. Por lo tanto, estos dos ángulos, el E y el D, son ángulos adyacentes, ¿vale? Y ahora con esta información ya empezamos lo de hoy, que he querido empezar recordando los consecutivos y adyacentes porque lo que vamos a ver hoy con los complementarios y los suplementarios está muy relacionado, ¿de acuerdo? Así que empezamos. Como podéis observar, aquí nos dice que primero observemos cuánto mide cada ángulo rojo. Yo ahora voy a dejar que vaya saliendo toda la presentación. Estáis viendo que tenemos aquí, vamos a ver primero en la parte izquierda de la pantalla, ¿vale? Está saliendo toda la información y ahora yo os explico. Primero, vamos paso por paso. Primero, tenemos el ángulo A, que es el que está marcado en color verde, ¿de acuerdo? El ángulo B, que es el que está marcado en color azul, y el ángulo C, que como hemos dicho que es el mismo que teníamos en la pantalla anterior, es el que engloba el ángulo A y el ángulo B. Y ahora vamos a ver cuánto mide. Para saber los ángulos complementarios y suplementarios, tenemos ya que saber cuánto mide cada uno de los ángulos. Por lo tanto, si empezamos con el ángulo A, que es el primero que tenemos, que es el que está en color verde, recordad que dijimos que esto de aquí es su amplitud y que se mide en grados con el semicírculo graduado. Por lo tanto, si cogemos el semicírculo graduado y medimos la amplitud del ángulo A, obtenemos que el ángulo A, que es lo que tenemos aquí, mide 32 grados. ¿De acuerdo? Si hacemos lo mismo con el ángulo B, que es el que tenemos marcado en color azul, ¿vale? Podemos observar, si ponemos el semicírculo graduado, que su amplitud son 58 grados. ¿De acuerdo? Y ahora vamos a medir el ángulo C. Pero para medirlo, yo os pregunto, ¿haría falta que lo midiésemos o ya teniendo la amplitud, cuánto mide el ángulo A y cuánto mide el ángulo B, ya podemos saber cuánto mide el ángulo C, ¿no? Porque en realidad el ángulo C es la suma de la amplitud del ángulo A más la amplitud del ángulo B. Por lo tanto, aquí lo tenemos representado con letras, que esto de aquí quiere decir que el ángulo C, es decir, el rojo, es igual a el ángulo A, que es el que tenemos en verde, más el ángulo B, ¿no? El ángulo C es igual al ángulo A más el ángulo B. Por lo tanto, como ya sabemos cuánto mide el A y cuánto mide el B, vamos a pasar los números a letras. El ángulo A sabemos que mide 32 grados, que lo tenemos aquí, y el ángulo B, este de aquí, el de azul, mide 58 grados.
Por lo tanto, si sumamos lo que mide el A, que son 32, más lo que mide el B, que son 58, obtenemos que en total mide 90 grados. Es decir, el ángulo rojo mide 90 grados y por lo tanto es un ángulo recto. Con esto, lo del ángulo recto, vamos a refrescar conocimientos que ya tenemos acerca de los ángulos, que recordad que teníamos los ángulos que medían menos de 90 grados, como el ángulo A o el ángulo B, eran ángulos agudos. Los ángulos que miden 90 grados, como el ángulo que tenemos aquí, en este caso el C, son ángulos rectos y los ángulos que miden algo más de 90 grados eran ángulos obtusos. En este caso, como el ángulo C lo tenemos aquí, el ángulo rojo, que es el C, es un ángulo recto porque mide 90 grados. Y como el ángulo C es un ángulo recto y mide 90 grados, A y B son ángulos complementarios. Por lo tanto, ¿cuál es la definición de ángulos complementarios? Son dos ángulos que al sumarlos suman 90 grados. Por lo tanto, son ángulos consecutivos que al sumarlos miden 90 grados. ¿De acuerdo? Y ahora ya nos pasamos a los ángulos suplementarios. Vamos a ver aquí igual otro ejemplo, que es el que teníamos en la pantalla de inicio. Ahora nos va saliendo toda la información y yo poquito a poco ahora os voy a ir explicándoos qué quiere decir. Dejamos que termine de salir y ahora ya empezamos. Tenemos, como podéis observar, el ángulo D, que es el que está marcado en color verde, el ángulo E, que es el que está marcado en color azul, y finalmente el ángulo F, que es el que está marcado en color rojo, que engloba la amplitud del ángulo D y la amplitud del ángulo E. Antes de empezar, vamos a recordar lo que vimos en el vídeo anterior de consecutivos y adyacentes. ¿Estos dos ángulos son adyacentes o son consecutivos? Nos fijamos que comparten el vértice, el ángulo D y el ángulo E, comparten el vértice. Además, tienen un lado común, que es este lado de aquí, y los lados no comunes, que son este lado de aquí y este lado de aquí, ¿forman parte de la misma recta? Sí. Por lo tanto, son ángulos adyacentes. Y ahora ya vamos a centrarnos en, como los anteriores hemos visto que son complementarios, estos ya os habréis dado cuenta que son suplementarios, pero vamos a ver por qué. Por lo tanto, para saber si son complementarios o suplementarios, debemos debemos graduar, ver cuánto mide cada uno de los ángulos. Por lo tanto, si empezamos con el ángulo D, que es el de color verde, con el semicírculo graduado, medimos su amplitud y comprobamos que el ángulo D, lo tenemos aquí arriba, mide 75 grados. Ya vamos a recordar, como es un ángulo que mide menos de 90 grados, es un ángulo agudo. Y ahora medimos el ángulo E, que es el ángulo azul. Lo medimos con el semicírculo graduado, medimos su amplitud y tenemos que el ángulo E mide 105 grados, por lo tanto mide más de 90 grados y aquí tenemos un ángulo obtuso, ¿veis? Es más grande que 90 grados, ¿de acuerdo? Y ahora vamos a ver si son complementarios o suplementarios comprobando cuánto mide el ángulo rojo, que es el ángulo F. Lo que hemos dicho en el ejemplo anterior, yo podría coger el semicírculo graduado y medirlo, pero también, como ya tengo lo que mide el ángulo D, que es el verde, y el ángulo E, como podéis comprobar, el ángulo F engloba la amplitud del ángulo D más el ángulo E. Por lo tanto, sumamos, y es lo que tenemos aquí. El ángulo F, que es el rojo, sabemos que es el ángulo D, que es el verde, más el ángulo E, es lo que tenemos aquí, y ahora ya transcribimos a números porque ya los hemos medido. El ángulo D, que es el verde, es el que hemos dicho que mide 75 grados, y el ángulo E hemos dicho que mide 105. Por lo tanto, si sumamos el D, que son 75, más el E, que son 105, obtenemos que son 180 grados. Y ahora vamos a ver aquí qué nos pone. Dice, el ángulo rojo, que es el F, es un ángulo llano. Antes, en el ejemplo que hemos tenido aquí en la izquierda, solo he recordado los ángulos agudos, que eran los menores de 90, los rectos, que eran los que miden 90, y los obtusos, que son los que miden más de 90. No os he incluido los llanos porque íbamos a verlos ahora con los suplementarios. Por lo tanto, recordad que los ángulos llanos son los que miden 180 grados. Por lo tanto, aquí tenemos que el ángulo D y el ángulo E son ángulos suplementarios. ¿Por qué? Porque la suma de estos dos ángulos es 180 grados. Por lo tanto, ¿hemos dicho que estos ángulos son adyacentes? Sí, porque comparten el vértice, tienen un lado común y además los lados no comunes forman parte de la misma recta. Pero además son suplementarios porque la suma de los dos ángulos
es 180, es decir, forman un ángulo llano. Por lo tanto, ya terminamos como con la definición de ángulos complementarios y suplementarios, y simplemente es que dos ángulos son complementarios si su suma es igual a 90 y dos ángulos son suplementarios si su suma es igual a 180. Es decir, dos ángulos son complementarios si forman un ángulo recto juntos y los dos ángulos son suplementarios si juntos forman un ángulo llano. Por tanto, hasta aquí tenemos la explicación de hoy. Ya hemos visto, bueno, ya hemos recordado y hemos repasado qué son los ángulos consecutivos y adyacentes. Hemos aprendido qué son los ángulos complementarios y suplementarios y hasta aquí termino este vídeo. Y ahora ya a practicar, como habéis podido comprobar, es algo muy sencillito, así que mucho ánimo.